muy agradecido por su presencia. En esta ocasión vamos a tratar la Casa Marcionelli, vamos a hablar de ese inmueble, que si bien tiene apariencia republicana, tiene mucha historia detrás por la ubicación donde se emplazó, donde estuvo antes lo que es el Monasterio de la Encarnación, y por eso voy a empezar con un antecedente de lo que existió ahí para de ahí trabajar el inmueble, ¿no? Bueno, el Monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación inicialmente fue fundado por Leonor Portocarrero y Mencia de Sosa. Una fecha importante es el 21 de junio de 1571, cuando las religiosas adoptan el hábito de las beatas agustinas, o sea, el hábito que adoptan es el negro y blanco, ¿no? Es el que van a utilizar a partir de entonces, y es en ese momento donde cambian el nombre de la vocación que tenían de Nuestra Señora de los Remedios a Nuestra Señora de la Encarnación, en ese momento, ¿no? El monasterio, ya como tal, se funda el 25 de marzo de 1588. Es el primer monasterio de monjas en la ciudad, por ende, son las fundadoras de varios monasterios posteriores, como el de la Concepción, como el de Santa Catalina, como el de Santa Clara, entre otros, ¿no? Muchas de las monjas formadas aquí van y fundan o apoyan en la creación de nuevos monasterios de mujeres, ¿no? Resaltan su gran tamaño, el gran tamaño del claustro de Nuestra Señora de la Encarnación, que prácticamente agarra en extensión 2 cuadras y medias, como una isla. Tiene alrededor de 11 patios o 11 pequeños claustros, extensos solares, iglesias, casas interiores que son como chalets, o sea, casas pequeñas que tienen recámara con un baño interior. A veces hay escaleras de caracol que te llevan a otra habitación con vista a los pasajes internos del monasterio. También cuenta con una iglesia y llega a albergar alrededor de 700 almas, o sea, entre 300 monjas y monjas, novicias, beatas y 300 personales de servicio que le conté, que apoyan en toda lo que es la convivencia dentro del monasterio, ¿no? Que sigue. Ya. El problema del monasterio en este lugar es que justo está en un lugar que en un futuro, inicio del siglo XX y fines del siglo XIX, se evoca como un lugar central para el desarrollo de la ciudad, del centro histórico de Lima. En el tiempo prehispánico ya era un cruce de caminos andinos, de costa a sierra, y en el tiempo de la colonia también se consideraba un eje central el tiempo de virreinato era un eje central para el desarrollo de la ciudad. Y justo a mediados del siglo XIX e inicio del siglo XX, en 2 etapas de pensamiento modernista, de desarrollo. En la primera etapa de Balta, con el derribamiento de las murallas, y en la segunda etapa de Castilla, con la inserción de los ferrocarriles y nuevos, con el tema del guano, hubo lograr varios elementos modernos de la época. Y llegó la guerra con Chile, interpuso ese desarrollo, y ahí en el siglo XX, con el alcalde Helguera y como presidente Nicolás de Piedra I, de Helguera, se buscaron varios planes para desarrollar la ciudad. Por ende, habían varias situaciones que perjudicaban a la subsistencia del convento, ¿no? En 1858 perdieron la mitad del terreno para dar lugar a la estación del tren de Chorrillos, del tren a Chorrillos, que se conoció como el tren de la Encarnación por su proximidad al monasterio, que está ahí abajo en las imágenes y que lo veremos más adelante en unos planos. Que era un tren que era su punto de partida justo ahí, y iba al sur, iba a Barranco, iba a Miraflores, iba a Chorrillos. Y en el terremoto de 1940, en 1910, se le expropió 3.325 metros cuadrados para prolongar la avenida Nicolás de Piérola, Colmena, como se le conoce, o inicialmente Avenida Interior, que ya explicaremos un poco más adelante. Eso es más o menos para la ubicación del inmueble, lo he puesto con cuadritos celestes. La primera imagen es de la colección Terán, es la calle, inicios de 1900. En esa calle ya se ve esta incisión que hay por la parte baja, que esa va a ser la estación de la Encarnación, de la que les he comentado, que es la que le quita terreno
la cercena terreno a la Encarnación, en parte, ¿no? Y el inmueble más o menos lo superpongo ahí porque todavía no está a la altura de la calle del frente, porque todavía faltaba crear la Plaza San Martín, que era lo que le iba a generar un aspecto cuadriculado, ¿no? Entonces todavía está como estaba en sus inicios, en el virreinato. Y en la segunda imagen, es una imagen de uno de los varios proyectos que no se realizó en ese espacio, que fue la avenida 28 de Julio, ¿no? Es un plano que está superpuesto para que se dé, pero no se llegó a dar. Los puntos rojos es más o menos lo que iba a ser ese plan, ese proyecto. Hubieron varios. Hubo, por ejemplo, el proyecto del teatro nacional, un gran teatro nacional, incluso recaudando fondos para hacer el teatro por 10 años, pero las gestiones de ese momento decidieron ese dinero no utilizarlo para el teatro, sino para la escultura de San Martín que va a ir después, ¿no? Y para otros como el Palacio Legislativo, para la pavimentación y otras cosas, ¿no? Ese proyecto del 28, de la avenida 28 de Julio iba a abarcar desde el pasaje Olaya, iba a cruzar todo, iba a conectar con la Plaza San Martín, ¿no? Porque el pasaje Olaya estaba contaminado, tenía mal ornato, entonces querían mejorar ese lugar y querían conectar todo, pero no se pudo dar porque cruzaba las propiedades del monasterio de la Merced y fue difícil, ¿no? Entonces no se dio. Sí, por favor. Y antes de entrar al inmueble, porque este es como el contexto de dónde estaba el inmueble, hablemos de Severino Marcionelli, que es uno de los compradores del inmueble, ¿no? Fueron dos personajes, dos amigos, pero el más resaltante es Marcionelli, por su vida económica para el país, por su identidad suiza con su colonia, por lo filántropo que fue, y por las actividades mineras, inmobiliarias, agrícolas que tenía en el país, ¿no? En el tema de la diplomacia, Marcionelli era minero, buscaba mucho la identidad de los suizos en el Perú, el reconocimiento de su cultura. Entonces él fue representante entre varios, fue el mayor representante de la comunidad suiza en el Perú, ¿no? Él fue cónsul general de Suiza en el 40, dicen de que no hubo mejor cónsul que él, y hasta 1946, perdón, y el inmueble funcionó como consulado hasta 1940, ¿no? Dentro de ese inmueble también funcionaron sus empresas, funcionaron las inmobiliarias, la agropecuaria, las mineras, ¿no? Y fue integrante en el aspecto social del Club Nacional, del Club La Unión, de la Compañía de Seguros Italia, y de la Sociedad Minera y de Petróleo, además de la Sociedad Helvética, que era una sociedad en la que organizaba a través de medios de comunicación como periódicos y revistas para generar identidad entre sus conciudadanos, compatriotas que vivían acá en Perú, para que no pierdan la identidad de su cultura, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hablando del inmueble, como volvemos a la Encarnación, las monjas tuvieron que lotizarlo porque ya no tenían forma de recuperar el convento, el claustro. Entonces, la parte que ocupa el inmueble ocupó dos lotes, el lote 1 y el lote 2. El lote 1 y el lote 2 en la calle del Pacae. En ese tiempo Pacae, bueno, se conocía así esa calle. Imagino que decían que habían plantas de Pacae ahí. Y a la siguiente cuadra era la calle de Arrieros. Luis Maurer, en la imagen, era también suizo y también llegó a ser cónsul de Suiza acá en Perú. Y él con su empresa, su compañía, Luisa Maurer y compañía, compró el inmueble, ¿no? En 1918. En 1918 ya las monjas lo tenían utilizado y él lo compra el 22 de julio de 1918. De ahí, los Luisa Maurer y compañía venden a favor del suizo don Severino Marcionelli, que ya hablamos, y del croata Luis Hansen, mineros y vecinos de Lima, el 22 de julio de 1918. Se construye un edificio de 3 pisos, ¿no? Con detalles arquitectónicos neoclásicos, una casa con bonanza económica. En ese tiempo
los ciudadanos de esa época de dinero trataban de resaltar, ¿no? Con sus arquitecturas y por eso ese era resaltante. Ese inmueble era resaltante porque también no copiaba modelos de las casonas peruanas anteriores, ¿no? Entonces, las personas que veían ese inmueble se sorprendían porque era grande para su tiempo, era algo nuevo, ¿no? Innovador. Pero también tenían características neocoloniales, ¿no? Como ya bueno, el inmueble es matriz, pero desde sus inicios el inmueble matriz de inicio fue subdividido, ¿no? Porque fueron dos propietarios. Entonces yo traté de subdividirlo, el inmueble lote 1 y lote 2, ¿no? Más o menos el lote 1 ocupaba, en ese tiempo el Jirón Carabaya se llamaba Jirón Augusto Vice, y ocupaba el número 921, 923, 925, y el lote 2 ocupaba el número 929, 931 de Augusto Vice, ¿no? El lote 1 fue abarcado por la familia Hansa, ¿no? El señor Hansa y todos sus hijos. Y el lote 2 fue la familia Marcionelli, ¿no? Bueno, y esta es la funcionalidad que tuvo el inmueble. ¿Qué cosas funcionaron? ¿Qué instituciones, además de las de Marcionelli, funcionaron ahí? Funcionó la Escuela Nacional de Arte Folclórico en 1973. Ellos buscaban una sede para su escuela y era la segunda opción, Girón Carabaya 963, y después de pensarlo se quedaron en la sede, pero al año siguiente hubo un terremoto, un sismo en 1974 y en 1975, por los daños del sismo, se declara inhabitable. Entonces hay un tema legal ahí entre el Ministerio, en ese tiempo el Ministerio de Cultura de ese tiempo, con los propietarios de la casa por el tema del arriendo, del alquiler, porque los de la Escuela Nacional de Arte querían irse, por no estar seguros ahí, por el tema del mal sistema de desagüe, de seguridad, por la poca iluminación, etc. Ya no solo era los daños del sismo, sino también era eso, ¿no? Bueno, de ahí ya en 1981, Rosa Marcionelli, una de las herederas, presenta un proyecto de recuperación y restauración del inmueble para convertirlo en un hotel, ¿no? Desde 1981 el inmueble funciona como hotel. Y esas fotos son modernas porque antes del incendio, 1 o 2 años antes del incendio, se hizo una restauración del inmueble. Por eso esas fotos son medias actuales, ¿no? Del 2021, ¿no? O sea, pero desde el 81 funciona como hotel, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y el incendio que fue el 19 de enero de 2023, a las 7:30 de la noche, casi a punto de cumplir 100 años el inmueble, como les comento, los bomberos incendiaron que el incendio, pues en pocos minutos se expandió, se colapsó el techo, los pisos del segundo piso y tercer nivel, así como los muros laterales de ambos niveles. Luego se aplicaron chorros de agua que debilitaban más la estructura, entonces fueron cayendo poco a poco y quedaron en pie solo los muros del tercer y segundo nivel, pero sin estructura que los sostengas. También quedó en pie la crujía del lado norte que da a la fachada de Girón Carabaya, y para el lado de Lino Cornejo quedaron amontonados los escombros, ¿no? Sobre el tema de la gestión de riesgo en patrimonio cultural específicamente, o bueno, más a detalle, tratando lo que hicimos luego del incendio en la Casa Marcionelli, que fue luego de las protestas o durante las protestas que se dieron en esos años, ya hace un par de años, y los protocolos que nosotros pusimos en práctica como equipo de gestión de riesgos para poder proteger las cosas que se podían rescatar con visión a una futura restauración. Entonces, comenzaría con primero un poco un preámbulo, como para ponernos todos en la misma línea y un poco obtener los criterios que nosotros seguimos como equipo ahorita funcionando en ProLima, ¿no? Yo dirijo el área de gestión de riesgo en patrimonio cultural. Es un equipo que atiende o en su mayoría realiza intervenciones de emergencia en inmuebles que están en mal estado de manera preventiva y también luego de algún tipo de siniestro, colapso, incendio, preparándonos para poder atender a Lima luego de algún tipo de desastre de mayor magnitud, ya sea un sismo, un sismo de gran magnitud que se podría esperar aquí, para poder salvaguardar nuestro patrimonio aún después de un evento catastrófico, ¿no? Esa es un poco la preparación que venimos haciendo. Siguiente. Como se sabe, el Centro Histórico de Lima tiene 666 monumentos, valores monumentales. Esta es el área en la cual nosotros manejamos, ¿no?
y para lo que nosotros nos abocamos de manera prioritaria. Son inmuebles que algunos no están en tan buen estado, otros que están en mejor estado, pero sin embargo los evaluamos e intentamos atender en lo que se necesita como medidas de emergencia. Siguiente. Siguiendo, como siempre, los lineamientos o los que sigue ProLima, ¿no? ProLima, en realidad, para todo lo que hace, busca proteger los valores por los cuales fuimos declarados una ciudad patrimonio de la humanidad. Viendo el valor histórico, el valor del paisaje urbano histórico, el valor material del paisaje urbano, el valor formal, el valor tipológico, y algo que a nosotros personalmente nos interesa bastante es el valor tecnológico. El valor del sistema constructivo que se tuvo en Lima a través de los años para poder soportar lo que siempre ha sido, que son los sismos en Lima, ¿no? Cómo esto ha ido evolucionando, que es algo que nosotros, como en la parte de arquitecto de ingeniería y de intervenciones, lo vemos y también nos sorprendemos y es algo que queremos proteger, ¿no? Que siga funcionando y que puede seguir para unas futuras investigaciones, ¿no? Siguiente. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos retablos. ¿Qué cosas tratamos cuando vamos a esos inmuebles que están en mal estado? Retablos, mobiliarios litúrgicos, pinturas murales, cerámicas, carpinterías originales, balcones, ornamentaciones arquitectónicas, balcones y muchas cosas más son las que encontramos. Entonces, por eso es que digo que el equipo se va preparando poco a poco, porque las condiciones cambian de cada inmueble que ya tenemos, ¿no? De un inmueble a otro cambian y también las respuestas que tenemos que tener cambian. Y lo que queremos proteger influye bastante en la propuesta que nosotros hacemos. Entonces, son cosas específicas que con el equipo técnico y el equipo operativo podemos nosotros solucionar y que estamos tratando de hacer para que llegue, porque nuestro objetivo es como un paso previo, ¿no? Mantener el inmueble hasta que pueda llegar la restauración, ya sea por parte del Estado o sea por parte del mismo privado, ¿no? Siguiente. Esto está enmarcado en lo que nosotros vimos cuando estábamos haciendo el plan maestro del centro histórico. Se vio que existía una gestión de riesgo, sí, pero no una gestión de riesgo en patrimonio cultural. Y no solo eso, se vio que también estaban enfrentados dos opiniones que en realidad eran complementarias, pero en ese momento eran como disonantes. La del Ministerio de Cultura, que decía que se tiene que proteger todo, y en ese momento, la de Defensa Civil o Gestión de Riesgos, INDECI, CENEPRED, todas esas instituciones que decían que todo era inseguro y debía demolerse. Que obviamente siempre colapsaban o colisionaban y al final no se podía hacer nada. Y ahí es donde nosotros aparecimos. Dijimos, lo que los dos dicen tiene razón, están en lo correcto. Y ahí es donde nosotros entramos. Tiene que hacerse, sí, se tiene que hacer algo, pero protegiendo los valores que hemos identificado en el patrimonio. Y es en ese momento en que nosotros aparecemos y podemos conciliar ambos pedidos de la seguridad de las personas y de la seguridad del patrimonio. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos intervenciones preventivas, identificamos un riesgo y lo atendemos. Identificamos, por ejemplo, algún tipo de estructura que está en un riesgo de colapso, que se esté bien debilitando. Hacemos trabajos de apuntalamiento, reforzamiento, echamos preservante, tratamos de mantenerlo, ¿no? Un mantenimiento, si bien es cierto, como intervención de emergencia, acotado, pero muy necesario. Después tenemos también un equipo, o el mismo equipo tiene una intervención reactiva. ¿Esto qué significa? Cuando ya ocurre el colapso, cuando ya nosotros ya no podemos hacer nada más, ya ocurrió la emergencia. Un incendio, un colapso, alguna emergencia extra que pase. El mismo equipo también lo atiende. Después tenemos intervenciones de mantenimiento, que son trabajos un poco para devolver después de esos trabajos, lo que intentamos también es que se vea que hay una seguridad, que se tiene una mayor seguridad, ¿no? Reducir la sensación de peligro que uno tiene a veces cuando está en el centro, que era mucho mayor hace ya 6 años, pero que es importante para que la gente vuelva al centro y pueda volver a activarlo, ¿no? Que es lo que nosotros queremos. Y por último, lo que pasa también es que luego de estos colapsos, luego de estos incendios, hay muchos bienes que son rescatados, que antes se tiraban a la basura, pero nosotros los llevamos, los rescatamos, los inventariamos, los tenemos en el taller, les damos un tratamiento básico para que cuando se haga una restauración o cuando se encuentre la oportunidad de colocar estos elementos que son originales, que son de la época,
puedan estar listos para eso, ¿no? Siguiente. Ya cuando estábamos desarrollando el plan maestro y hicimos un protocolo de emergencia, eso es una cosa muy esquemática, que era cómo deberían funcionar los equipos durante una emergencia, ¿no? O sea, ocurre la emergencia, tenemos los lugares identificados, se hace una evaluación con el equipo que tenemos ahorita, que es el equipo que estamos trabajando, se señalizan los monumentos para poder realizar acciones después de que terminen de los equipos de primera respuesta trabajar, se hace un desescombro selectivo, ya que después de un desastre, después de un sismo de gran magnitud, podamos recuperar las piezas que tenemos. Ya tenemos identificados qué lugares son los que tienen piezas, ya tenemos equipos operativos que ya están funcionando. Entonces luego se hace ese desescombro selectivo en estos lugares para poder recuperar estas piezas y apuntalar las cosas que estén quedando, ¿no? Luego ya siguen las acciones de recuperación del inmueble, ¿no? Siguiente. Esto en operativo significa que comenzamos con una inspección, hacemos un levantamiento del inmueble, hacemos una propuesta de intervención de los inmuebles como medidas de emergencia y luego los ejecutamos. Eso es un poco en preventivo. Siguiente. Y en reactivo, que es reactivo cuando ya ocurrió una emergencia, cuando estamos ya ahí mismo, el proceso es similar, simplemente que la parte de levantamiento de información y ejecución es un vaivén. Cambia todos los días, a cada hora, a cada minuto, porque no tenemos información previa. Estamos todo el tiempo trabajando en eso y cambiando los planes casi en el momento, porque se tiene que atender la emergencia en el momento, o bueno, con un corto tiempo, y las cosas van saliendo sin una evaluación previa. Entonces, para eso se puede decir que lo anterior nos preparan los profesionales, les da la experiencia, y esto ya es cuando ya estamos cuando las papas queman, ¿no? Lo que nos trae aquí hoy es un poco el caso también del incendio en la Casa Marcinelli. El inmueble mismo casi fue consumido en su totalidad. No se tenían registros de bienes muebles relevantes en el interior, pero sí una gran cantidad de detalles y un sistema constructivo bastante interesante que fuimos descubriendo poco a poco, ¿no? ¿Qué pasó aquí? El problema principal probablemente ha sido que en el último piso o en varios de estos pisos funcionaba efectivamente un depósito de elementos aromáticos, velas aromáticas, inciensos, toda una rama de esas cosas de bienestar que venden en mesa redonda, funcionaba en el último piso que habían hecho como un techo. Entonces, cuando cae ese elemento, ya sea una bombarda o lo que sea, el fuego se convierte en incontrolable. Igual, después de que la emergencia pasó, habrán pasado 2, 3, 4, una semana después en que seguían apareciendo nuevos incendios, ¿no? Entonces, eso fue la causa. Se quemaron todos los pisos interiores, solamente se quedaron partes de la fachada. Siguiente. Ahí se puede ver cómo estaba antes, cómo fue después del incendio. Y se puede decir, todas las cosas que estaban ahí quedaron sobre el entrepiso del primer piso, ¿no? El primer piso era de ladrillo, acá puedo hablar un poco de la estructura. El primer piso es de ladrillo, el segundo y tercer piso era de una quincha moderna. Acá es algo divertido, yo creo que, porque, lo digo divertido porque yo creo que los ingenieros que lo hicieron estaban como probando varias cosas. Hicieron una estructura como si fueran muros de quincha, pero con una malla electrosoldada, con algunos elementos metálicos y con un yeso con cemento como revestimiento, como un cuarzo, ¿no? Lo digo que es como que parece que realmente se nota que hay una transición en el uso del concreto, de un material, con el sistema constructivo que es el tradicional. Se puede ver en este edificio que hay todavía no saben qué hacer, todavía no se sabe bien si me voy a lo nuevo o cómo trabajo lo nuevo, lo trabajan como si fuera antiguo. Lo mismo que pasó cuando la gente trabajaba
madera y después lo pasaba a piedra, ¿no? O sea, entonces hay como un manejo de material que se da en esa época, ¿no? Que es cuando recién llega el concreto, hay nuevos materiales, ¿no? Lo utilizan como lo utilizaban antes, ¿no? Aparte, ya, bueno, el primer piso era de ladrillo, el segundo piso de esta quincha medio moderna y el tercer piso también, ¿no? Tenía una coronación, un parapeto bastante alto de 1,80 m, que también estaba hecho con ese tipo de anclaje, ¿no? Siguiente. El incendio no solamente afectó, estuvimos desde el primer momento asesorando igual a los bomberos, porque los bomberos también a veces nos piden nos piden opiniones respecto a los inmuebles que están aledaños, como que por dónde puede ingresar, qué tipo de material es, si es que sabemos si hay algún tipo de depósito o algo que existe, ¿no? Entonces, como que asesoramos también a los bomberos y le damos la información que podemos, ¿no? Sabemos que ellos son los que tienen que trabajar primero y luego recién nosotros después ingresar, ¿no? Pero desde el primer momento estamos en coordinaciones. Esto ya es, creo, como que luego de un par de días después de que ya se ha apagado el incendio, afectó los inmuebles aledaños. Se puede ver ahí en la parte de Contumaz hay una quinta que se quemó por el techo. El riesgo era que por los techos pudiera crecer el incendio, pero se pudo mantener ahí, aunque después el inmueble ha sido declarado inhabitable, pero esperemos que lo recuperen pronto. Siguiente. Ahí se puede ver qué inmuebles son los afectados. Se afectaron 4 inmuebles. Existía un colapso ya previo, que es en la parte azul, y los mayores afectados son los que están en rojo, ¿no? Siguiente. Se pudo ver y se tuvo que hacer bastantes observaciones desde los inmuebles aledaños porque no entendíamos muy bien por qué lado ingresar. Habían quedado partes de 3 pisos, habían quedado partes muy altas y en riesgo, no solamente como si fueran elementos verticales sin ningún arriostre, lo cual si es que ocurría un sismo o por su propio peso podían colapsar sobre la vía pública, que es una vía pública que es la avenida Carabaya, que es casi uno de los ingresos más importantes del centro, cuando la gente viene de sur a norte. Entonces era bastante complicado mantenerla cerrada, ¿no? En base a eso el equipo se activó en pleno. Los ingenieros y los arquitectos comenzamos a evaluar cómo atender esta emergencia mientras los bomberos estaban trabajando. Se optó por un desmontaje luego de varias evaluaciones, pero realizando un andamiaje casi completo en la calle. Nuestro lapso de tiempo igual era bastante corto para el tipo de trabajo que estábamos haciendo, era menos de un mes, porque sabíamos que esta vía era bastante importante, entonces se tuvo que poner prioridad, ¿no? O sea, el objetivo no era recuperar completamente el inmueble, sino era tratar de que la vía se pudiera abrir y que no hubiera ese riesgo de colapso hacia la vía pública, que la gente pudiera volver a transitar por esa vía y poder habilitar este ingreso, ¿no? Siguiente. Bueno, estas son las inspecciones de los inmuebles que están al costado, y esta es la casa que le digo que también fue muy afectada, que se ve desde el techo, que se ve todo el techo quemado. Siguiente. El inmueble del costado tenía un colapso previo, que eso es gracioso porque no, también nos dijeron que había sido durante el incendio, pero ya lo habíamos visto hace un par de años antes. Pero siempre tratan de pasar algunas cosas para que también los ayudemos, pues, ¿no? Pero ya tenemos un gran registro también gracias a nuestros amigos de archivo para saber lo que pasaba en los inmuebles durante varios años. Siguiente. Comenzamos primero a rescatar las cosas que estaban en la vía pública. ¿Por qué? Porque teníamos que armar nuestros andamios. A rescatar madera, intentar entender el sistema estructural desde la parte caída, qué elementos se habían caído, cornisas, ornamentos, ménsulas y otros. Estaba también, creo, algunos elementos ornamentales bastante interesantes. Siguiente. Y se pudo identificar que
como digo, el resultado fue que teníamos que desmontar todo porque no había una forma técnica rápida de poder soportarlo todo, y aparte estaba en muy mal estado, se habían quemado los parantes, los pies derechos de cada uno de estas partes. Lo que los mantenía unidos era esta malla electrosoldada con este revestimiento de concreto, pero atrás no existía nada, los soportes estaban quemados, tanto vigas como con lo que podría llamarse columnas, son pies derechos. Entonces, la única opción viable era poder desmontarlo todo, o en caso tendríamos que haber limpiado todo el inmueble adentro, haber hecho unas torres de madera y esperar que no colapse simplemente, ¿no? Entonces, pero era muy riesgoso, tanto para nosotros como para la vía pública, ¿no? Entonces se hizo el desmontaje, ¿no? Siguiente. Bueno, se sacaron diferentes elementos, se sacaron elementos para color, se sacaron elementos ornamentales, como lo que estoy comentando. Siguiente. Se hicieron levantamientos 3D de todo lo que había quedado para que se pueda tener una reconstrucción en base a las evaluaciones que habíamos hecho. Nuestra idea siempre ha sido de que si estamos sacando algo es nuestra última opción, pero que si lo hacemos tenemos que hacer un registro bastante exhaustivo para que cuando haya esta restauración se pueda replicar o volver a poner en su lugar, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí estaba el equipo en ese momento discutiendo. En realidad estábamos discutiendo bastante sobre cómo íbamos a hacer los trabajos, ¿no? Tuvimos que coordinar con el Ministerio de Cultura, con los bomberos, la Policía Nacional, porque en ese momento también había una investigación en curso. La misma Municipalidad de Lima nos tuvieron que habilitar los cierres de vías. Tuvimos que restringir el acceso peatonal, el acceso vehicular. Después comenzar a hacer los desmontajes, el retiro de escombros, buscar elementos de valor. Y bueno, también con servicios de la ciudad, poder llevarnos todos los escombros al lugar, ¿no? Siguiente. Y ya, bueno, con el equipo tuvimos que hacer una gran malla de andamios. Nosotros en ese momento no teníamos una gran cantidad de andamios, pero tuvimos que armar unas torres para poder hacer el desmontaje, que fue un desmontaje manual, ¿no? O sea, el mismo equipo tuvo que estar sacando pieza por pieza para poder registrarla y recuperar lo que se podía recuperar, ¿no? Siguiente. Los equipos sacando de los escombros. Ahí es como tuvimos que trabajar casi un mes. Y bueno, también como le digo, ¿no? O sea, algunos eran con la malla mesh, pero otras partes eran como quincha más moderna, ¿no? O sea, como quincha moderna que solamente con caña chancada, como si fuera, y encima ya sea el yeso o la cal o el barro, ¿no? Entonces tenía varios sistemas constructivos mezclados, ¿no? Por eso digo que era como una construcción bastante experimental, se puede decir. Y bueno, siguiente. Ahí están un poco los trabajos de los equipos, del equipo operativo, que es bastante eficiente, ¿no? Tenemos la suerte de tener un equipo que ahí tiene un núcleo bastante fuerte que nos ha acompañado desde ya hace mucho tiempo. Lo que hace que tengan mucho conocimiento, mucho expertise para poder realizar ese tipo de trabajos que son bastante peligrosos, ¿no? O sea, no son cosas que pudiéramos haber hecho el primer año que nosotros estamos trabajando, pero son cosas que el equipo mismo ha podido hacer por la cantidad de tiempo y la continuidad que ha tenido, ¿no? Entonces ahí los chicos son bastante capos para hacer estas cosas. Siguiente. Entonces tenemos un antes del incendio, un edificio bastante imponente. Después del incendio, y luego tuvimos un posterior a la emergencia, porque igual, como decimos, queremos conservar lo más posible o dar la sensación de que esto todavía funciona, y se dejó en un piso, ¿no? Que es la parte de ladrillo, ¿no? Siguiente. Bueno, muchas gracias. Eso es.